La máscara de la muerte roja. La muerte roja había devastado el país durante largo tiempo. Jamás una peste había sido tan fatal y tan espantosa. La sangre era encarnación y su sello, el rojo y el horror de la sangre. Comenzaba con agudos dolores, un vértigo repentino, y luego los poros sangraban y sobrevenía la muerte. Las manchas escarlata en el cuerpo, y la cara de la víctima era el bando de la peste, que aislaba de toda ayuda y de toda simpatía, y la invasión, progreso y fin de la enfermedad se cumplían en media hora. Pero el príncipe próspero era feliz, intrépido y sagaz. Cuando sus demonios quedaron semidespoblados, llamó a su lado a 1000 caballeros y demás de su corte, y se retiró con ellos al seguro encierro de una de sus abadías fortificadas. Era esta de amplia y magnífica construcción, y había sido creada por el excéntrico aunque majestuoso gusto del príncipe. Una sólida y altísima muralla la circundaba. Las puertas de la muralla eran de hierro. Una vez adentro, los cortesanos trajeron fraguas y pesados martillos, soldaron los cerrojos. Había resuelto no dejar ninguna vía de ingreso o de salida a los súbitos impulsos de la desesperación o del frenesí. La abadía estaba ampliamente aprovisionada. Con precauciones semejantes, los cortesanos podían desafiar el contagio. Que el mundo exterior se les arreglaba por su cuenta. Entretanto, era una locura afligirse. El príncipe había reunido todo lo necesario para los placeres. Había bufones, improvisadores, bailarines, músicos, y había hermosura y vida. Todo eso y la seguridad estaban del lado de adentro. Afuera estaba la muerte roja. Al cumplirse el quinto o sexto mes de su reclusión, y cuando la peste hacía los más terribles estragos, el príncipe próspero ofreció a sus 1000 amigos un baile de máscaras de la más insólita magnificencia. Aquella máscara era un cuadro voluptuoso, pero permitan que antes le describan los salones donde se celebraba. Eran 7, una serie imperial de estancias. En la mayoría de los palacios, la sucesión de salones forma una larga galería en línea recta, con los dobleces de las puertas se abren hasta adosarse a las paredes, permitiendo que la vista alcance la totalidad de la galería. Pero aquí se trataba de algo muy distinto. ¿Cómo cabía esperar del amor del príncipe? Pero lo extraño. Las estancias se hallaban dispuestas con la irregularidad que la visión no había abarcar más de una vez. Cada 20 o 30 metros había una brusca visión, recodo, y en cada uno nacía un nuevo efecto. A derecha e izquierda, en mitad de la pared, una alta y estrecha ventana gótica daba un corredor cerrado que seguía el contorno de la serie de salones. Las ventanas tenían vitrales cuya coloración variaba con el tono denominante de la decoración del aposento. Si, por ejemplo, la cámara de la extremidad oriental tenía tapicerías azules, vívidamente azules eran sus ventanas. La segunda estancia ostentaba tapicerías de ornamentos purpúreos. Aquí las vitrales eran púrpura. La tercera era enteramente verde. Lo mismo los cristales. La cuarta había sido decorada e iluminada con tono naranja, la quinta con color blanco, la sexta con violeta. El séptimo aposento parecía completamente cubierto de colgaduras de terciopelo negro, que abarcaban el techo y las paredes, cayendo en pliegues sobre una alfombra del mismo material y tonalidad. Pero en esta cámara, el olor de las ventanas no correspondía a la decoración. Los cristales eran escarlata, tenían un color de sangre. A pesar de la profusión de ornamentos de oro que parecían aquí y allá colgaban de los techos, en aquellas 7 estancias no había lámparas ni candelabros. Las cámaras no estaban iluminadas con bujías o arañas, pero en los corredores paralelos a la galería y opuestos a cada ventana se alzaban pesados trípodes que sostenían un ígneo brasero cuyos rayos se proyectaban a través de los cristales teñidos e iluminaban brillantemente cada estancia. Producían en esta forma multitud de resplandores tan vivos como fantásticos. Pero la cámara del poniente, la cámara negra, el fuego que a través de los cristales de color
de sangre se derramaba sobre las hondas colgaduras, producía un efecto terriblemente siniestro y daba una coloración tan extraña a que rostros penetraban en ella, que pocos eran los bastante audaces para poner allí los pies. En este aposento, contra la pared del poniente, se apoyaba un gigantesco reloj de ébano. Su péndulo se balanceaba con un resonar sordo, pesado, monótono, y cuando el minutero había completado su circuito, la hora iba a sonar de las entrañas de bronce del mecanismo. Nace un tañido claro y resonante, lleno de música, mas su énfasis eran tales que cada hora los músicos de la orquesta se veían obligados a interrumpir momentáneamente su ejecución para escuchar el sonido, y las parejas danzantes cesaban por fuerza sus evoluciones. Durante un momento, en aquella alegre sociedad, reinaba el desconcierto, y mientras aún resonaban los tañidos del reloj, era posible observar que los más atolondrados palidecían y los de más edad y reflexión se pasaban la mano por la frente, como si entregaran a una confusa meditación o a un ensueño. Pero apenas los ecos cesaban del todo, livianas risas nacían en la asamblea. Los músicos se miraban entre sí, como sonriendo de una insensata nerviosidad, mientras se prometían en voz baja que el siguiente tañido del reloj no provocaría en ellos una emoción semejante. Más al cabo de 63.600 segundos del tiempo que huye, el reloj daba otra vez la hora, y otra vez nacían el desconcierto y el temblor, y la meditación. Pese a ello, la fiesta era alegre y magnífica. El príncipe tenía gustos singulares, sus ojos se mostraban especialmente sensibles a los colores y sus efectos. Desdeñaba los caprichos de la mera moda. Sus planes eran audaces y ardientes, sus concepciones brillaban con bárbaro esplendor. Algunos podían haber creído que estaba loco. Sus cortesanos sentían que no era así. Era necesario oírlo, verlo y tocarlo, que tener la seguridad de que no lo estaba. El príncipe se había ocupado personalmente de gran parte de la decoración de las 7 salas, destinadas a la gran fiesta. Su gusto había guiado la elección de los disfraces. Grotescos eran estos, a no dudarlo. Reinaba en ellos el brillo, el esplendor, lo picante y lo fantasmagórico. Veíanse figuras de arabescos, con siluetas y atuendos incongruentes. Veíanse fantasías delirantes, como las que aman los locos. En verdad, en aquellas 7 cámaras se movía de un lado a otro una multitud de sueños, y aquellos sueños se contorsionaban en todas partes, cambiando de color al pasar por los aposentos, y haciendo que la extraña música de la orquesta parecía el eco de sus pasos. Mas otra vez cae el reloj que se alza en el aposento de terciopelo. Por un momento todo queda inmóvil, todo es silencio, salvo la voz del reloj. Los sellos están helados, rígidos en posturas, pero los ecos del tañido se pierden. Apenas ha durado un instante, y una risa ligera, a media sofocada, flota tras ellos en su fuga. Otra vez crece la música, vive los sueños, contorsionándose, al pasar por las ventanas, por los cuales irrumpen los rayos de los trípodes. Más en la cámara que da al oeste, ninguna máscara se aventura, pues la noche avanza, y una luz más roja se filtra por los cristales de color de sangre, aterradora en la niebla de las colgaduras negras, y para aquel cuyo pie se posa en la sombría alfombra, brota el reloj de ébano, un agudo resonar, más solemne que las alcanzaban a oír las máscaras entregadas a la lejana alegría de las otras estancias. Congregábase densa multitud en esas últimas donde afiebramente latía el corazón de la vida. Continuó la fiesta de su torbellino hasta el momento en que comenzaron a oírse los tañidos del reloj. Anunciaba la mera noche. Cayó entonces la música, como ya he dicho, y las evoluciones de los que bailaban se interrumpieron, y como antes se produjo en todo una sensación angustiosa. Mas esta vez el reloj debía tañer 12 campanadas, y quizá por eso ocurrió que los pensamientos invadieron en un mayor número las meditaciones de aquellos que reflexionaban entre la multitud y entregada a la fiesta.
Quizá también por eso ocurrió que antes de los últimos ecos de Carrillón se hubieran hundido en el silencio. Muchos de los concurrentes tuvieron tiempo para advertir la presencia de una figura enmascarada, que hasta entonces no había llamado la atención de nadie. Y habiendo corrido en un susurro la noticia de aquella nueva presencia, alzóse al final un rumor que expresaba desaprobación, sorpresa y finalmente espanto, horror y repugnancia. En una asamblea de fantasmas, como la que acabo de describir, es de imaginar que una aparición ordinaria no hubiera provocado semejante conmoción. El desenfreno de aquella mascarada no tenía límites, pero la figura en cuestión no ultrapasaba e incluso más allá de lo que el liberal criterio del príncipe toleraba. En el corazón de los temerarios hay cuerdas que no pueden tocarse sin emoción. Aún el más relajado de los seres, para quien la vida y la muerte no son igualmente un juego. Sabes que hay cosas en las cuales no se puede jugar. Los concurrentes parecían sentir en los más hondos que el traje y la apariencia del desconocido no revelaban ni ingenio ni decoro. Su figura alta y flaca estaba envuelta a la cabeza y en sus pies en una mortaja. La máscara que ocultaba el rostro se parecía a tal manera al semblante de un cadáver, ya rígido, que el escrutinio más detallado se habría visto en dificultades para descubrir el engaño. Cierto, aquella frenética congruencia podía tolerar, si no aprobar semejante disfraz, pero el enmascarado se había atrevido a asumir las apariencias de la muerte roja. Su mortaja estaba salpicada de sangre, y su amplia frente, así como el rostro, parecían manchados por el horror escarlata. Cuando los ojos del príncipe Próspero cayeron sobre la espectral imagen, que ahora, con un movimiento lento y solemne, como para dar realidad a su piel, se paseaba entre los bailarines, convulsionándose en el primer momento, en un estremecimiento de terror o de disgusto, pero inmediatamente, de frente, enrojeció de rabia. ¿Quién se atreve?, preguntó, con voz ronca, a los cortesanos que lo rodeaban. ¿Quién se atreve a insultarnos con esta burla blasfematoria? Apodérense de él y desenmascárenlo. Atrévete a insultarnos, para que sepamos a quién vamos a ahorcar el alba de las almenas. Al pronunciar estas palabras, el príncipe Próspero se hallaba en el aposento del este, en el aposento azul. Sus acentos resonaron alta y claramente en las 7 estancias, pero el príncipe era hombre, temerario y robusto, y la música acababa de cesar una señal de su mano. Con un grupo de pálidos cortesanos a su lado hallábase el príncipe en el aposento azul. Apenas hubo hablado, los presentes hicieron un movimiento en dirección al intruso, quien en ese instante se hallaba a su alcance y se acercaba al príncipe con paso sereno y cuidadoso, mas la agradecible presión que la insana apariencia de enmascarado había producido en los cortesanos impidió que nadie alzara la mano para detenerlo. Y así, sin impedimentos, pasó a 1 metro del príncipe, y mientras la vasta concurrencia retrocedía en un solo impulso hasta para pegarse a las paredes, siguió andando ininterrumpidamente, pero lo mismo y solemne pasó desde el principio, lo había distinguido, y de la cámara azul pasó la púrpura, de la púrpura a la verde, de la verde a la anaranjada, donde ésta a la blanca, y de allí a la violeta, antes de que se hubiera decidido a detenerlo. Pasa entonces, el príncipe Próspero, enloquecido por la ira y la vergüenza de su momentánea cobardía, se lanzó a la carrera a través de las 7 aposentos, sin que nadie lo siguiera por el temor que a todos los paralizaba, puñal en la mano, alejándose cuando ésta, al alcanzar el extremo del aposento de terciopelo, se volvió de golpe y enfrentó a un perseguidor. Oyóse un grito mientras el puñal caía, resplandeciente sobre la negra alfombra, y el príncipe Próspero se plombaba muerto, poseído por el terrible coraje de la desesperación. Numerosas máscaras se lanzaron al inmóvil, al reloj de ébano, retrocedieron con inexpresable horror al descubrir que el sudario y la máscara cadavérica que con tanta rudeza había aferrado no contenían ninguna figura tangible, y entonces reconocieron la presencia de la muerte roja. Habían venido con un ladrón en la noche.